Bueno, buenas noches desde España. Son las 6 minutos de pasada las 10:30. Buenas tardes para los que conectáis desde el otro lado del charco, del océano. Un día más, hoy martes, aquí terminándolo, allí todavía con un montón, ¿verdad?, de espacio y de tarde. Espero que hoy podamos disfrutar de un tiempo, de un par de horas de la palabra de Dios. Seguimos este estudio que estamos terminando. Hebreos 12, hoy vamos a mirar desde Hebreos 12, 1 y 17. Ha sido todo un camino, estaba organizando, he subido todos los live, por lo menos la parte de la enseñanza le he subido a la página. Está en YouTube, pero está también enlazada con la página web somoslaluz.com. Ahí en el blog podéis dirigiros. Y la verdad es que parece mentira, ¿no? Pero son un montón de horas, un montón de estudios. Hemos ido paso por paso, milímetro por milímetro, de esta fantástica epístola, de este libro, de esta carta a los hebreos. Y ya la estamos medio terminando. Hoy y 2 días más nos quedan, o sea que 3 sesiones y terminamos un libro muy importante y que está considerado como uno de los libros menos leídos porque la gente no entiende, ¿no? Habla mucho de cosas del Antiguo Testamento, de cosas de la ley, del Levítico, del sacerdocio. Entonces, porque está escrito para los hebreos, personas que sí están entendidos en esa materia, ellos nacen y crecen aprendiendo de esos libros, ¿no?, importantes. Entonces, bueno, es importante también para los que somos fuera, digamos, de los hebreos y que hemos sido injertados en el olivo a través de creer en Jesucristo, que hemos encontrado la gracia de Dios a través del nuevo pacto, que es lo que este libro, pues está mostrando, ¿verdad? La importancia de ese nuevo pacto. Se lo enseña a los hebreos porque en aquella época estaba el peligro de que el antiguo pacto, el pacto hebreo, que tenía mucha fuerza, estaba conquistando los corazones y lo que en un momento habían entendido, creído, estaba siendo estorbado por otro tipo de cosas. Entonces tenía que crearse, digamos, este libro para mostrar la superioridad del nuevo pacto, ¿no? Y aquí el librito hemos estado recorriendo. Primero empieza con que Jesucristo es superior a los ángeles, aunque se hizo inferior por un tiempo para encarnarse el hombre. Luego mostró que era superior el sacerdocio, superior la ofrenda, superior el sitio donde fue entregada la ofrenda, superior los beneficios, ¿verdad? Superior el pacto al antiguo pacto. Y muestra cosas que a lo mejor a los mismos hebreos no les llama mucha la atención, sobre todo si no han creído en Jesucristo, porque habla de que el antiguo pacto es un pacto incompleto, es un pacto que no es completo, entonces no vale, no sirve, porque no valía para limpiar el pecado, simplemente servía para cubrir el pecado y era simplemente una sombra de lo que había que venir, era el proyecto de Dios que estaba trayendo a los corazones duros una forma para luego mostrar, ¿verdad?, el verdadero pacto a través de Jesucristo. Entonces, hemos ido recorriendo todos esos capítulos paso por paso, hemos tenido exhortaciones muy importantes que la Iglesia tiene que entender con respecto al arrepentimiento, con respecto al pecado, ¿verdad? Sobre todo el pecado voluntario. Decía que es muy peligroso, que no hay perdón de pecados para los que han visto la luz, han entendido la luz y siguen pecando voluntariamente, lo dice claramente en Hebreos 10. Y ayer estábamos viendo el mítico capítulo de Hebreos 11, tan utilizado en las iglesias como los héroes de la fe, y desmitificábamos eso. De héroes nada, aquí el único héroe que hay es Jesucristo, ¿no? Y en un vídeo que he hecho decía que aquí el único que ha dado su vida por los demás ha sido Jesucristo. Es cierto que muchas personas por la fe han perdido su vida, es cierto.
pero eso era parte, digamos, de la promesa de lo que Dios estaba haciendo en cada uno de nosotros. Y hablábamos de que en realidad la fe es creer en Cristo, creer en ese camino que nos ha abierto Cristo y vivirlo, ¿no? De una forma, vivir nuestro destino, vivir lo que nos compete. Hay personas que, y veíamos los distintos, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró Abel? Poco, que aparece y desaparece, ¿verdad? Abel duró poquito y ahí lo tenemos como héroe. Un héroe, ¿por qué? Porque simplemente ofreció la ofrenda, estaba pendiente, fijándose en el mañana, ¿verdad? Abel, uno de los primeros, el primero, digamos, que muestra, ya estaba su visión y entrega como ofrenda un cordero, ¿verdad? Para cubrir, para agradar a Dios. Cosa que Caín, pues no ofrece, ofrece su propio sacrificio, quiere agradar a Dios a través de su esfuerzo. Fruto de la tierra, decíamos que ese fruto de la tierra, la palabra hebrea es Adama, es igual que Adán, pero con una A del humano, y eso no agradó a Dios. Y hablábamos, ¿no? Y estábamos poniendo la confusión que había hoy en día en las iglesias con el querer que nosotros diéramos fruto y hacer testimonio, y pues bueno, pues a la larga no era correcto. Me vais a permitir 2 minutos, están llamando y estoy solo, y tengo que abrir, en un minuto vuelvo. Tic, tic a la pantalla y compartir. Vengo. Ok, no ha sido mucho tiempo, ¿verdad? Ok. Vale, fantástico. Entonces, hablábamos de esos. Hebreos 11 nos dejó ayer con un montón de testigos. Personas que no los nombra, pero no solo son esos, hay muchos, muchos que dieron su vida y no heroicamente, sino simplemente creían y fueron, pues dice que apedreados, aserrados, encarcelados, ¿no? Y no sabemos cuál va a ser nuestro destino, pero poner los ojos en la fe, ¿no? Poner los ojos en Cristo era lo que estábamos ayer mirando que era. Bien, entonces ahí tenemos ese entorno. Hoy vamos a ver Hebreos 12 del 1 al 17. Una parte, estamos acabando el libro, es decir, el escritor va a concluir. Por lo general, esto es como un sermón. El libro de los Hebreos es como un sermón, un poquito largo, ¿verdad? Porque si lo tenemos que tomar como un sermón, pues estaríamos unas cuantas horas escuchando el sermón y sería mucha información de golpe. Nosotros le hemos ido viendo poco a poco y para mí me ha servido y he aprendido muchísimo. Digamos que he sido sembrado por la palabra simplemente por prepararlo, porque no me había acercado con tanta minuciosidad. Yo siempre digo, si quieres aprender la palabra, prepara algo para otros y con la responsabilidad de preparar algo para otros vas a aprender tú, ¿no? Entonces, digo, para mí ha sido una gran bendición porque no me había acercado tan profundamente a este libro. Sí lo había visto algunos capítulos, algunas cosas. Hay versículos que he utilizado muchísimo, pero no me había acercado completamente en un estudio tan profundo como el que estamos haciendo. Y digo que cuando termina, cuando concluye el sermón, la parte última, digamos, consiste en, bien, todo esto es para esto. Es como una conclusión, ¿verdad? El propósito por lo que se escribe el libro, al final el autor o el que está emitiendo el sermón lo que hace es comprimir al máximo, digamos, lo que quiere transmitir a esos oyentes suyos. Y digo, estamos concluyéndolo, con lo cual estamos entrando en una parte muy importante. Hemos pasado que de 10 capítulos que estaba centrándose en Jesucristo, ¿verdad? Y en el sacerdocio, el pacto, todo esto, pasa en el capítulo 10 ya ahí a exhortarnos para prepararnos. En el 11 nos habla de todas esas personas que pusieron la mira en él. Y ahora en el 12, pues hoy vamos a ver qué sorpresa
nos tiene. No sé si tú lo has leído, si estás con interés y antes de entrar en el live te lo lees, lo miras, o simplemente, bueno, pues como el que se conecta a la radio a la serie matutina, pues aquí dices, voy a recibir. Está bien cualquier cosa, porque la palabra dice el mismo libro de Hebreos que es viva y es cortante, con una espada de doble filo que penetra, ¿no? Y divide nuestra alma del espíritu, algo muy importante, porque a veces como que está muy entremezclada el alma y el espíritu, y es muy normal a veces creer que estamos escuchando cosas espirituales cuando lo que está saliendo de nuestro sentimiento, de nuestro corazón, y nos puede confundir. Entonces la palabra viene a decir, no, mira, esto es la carne, esto es el espíritu, ¿vale? Esta es la parte almática que tiene que ver con tu corazón, este es el espíritu, y allá tú lo que quieres hacer, si vivir por la carne o vivir por el espíritu. Si has estado entendiendo el mensaje que estábamos dando en Somos la Luz, hay dos formas de vivir, o como esclavo del pecado, en el cual es nuestro corazón quien nos dirige, dirigido, por supuesto, por el pecado, que es un ente, que es Satanás y todos sus secuaces, ¿verdad? Y todos los espíritus, los ángeles caídos, que dirigen nuestro corazón y que nos esclavizan, nos hacen creer que somos libres y que podemos caminar y esforzarnos y conseguir lo que nuestro corazón quiere, nuestros objetivos, y es una mentira, porque a la larga es una artimaña para llegarnos a un sitio para destruirnos. Por lo menos que no conozcamos a Dios, ¿no? La otra forma de vivir es a través de Jesucristo, a través del camino, a través de la gracia, a través de la redención en Jesucristo, que nos libera, digamos, de esa esclavitud del pecado y nos lleva al lado de Dios, al servicio de Dios. Somos de la familia de Dios, pero hemos dicho que nuestro corazón tiene que entender que somos siervos, para que no se lo tenga muy creído y quiera tener derechos en cuanto a como hijo de Dios y quiera seguir mandando nuestro corazón. No, quien manda ahora en nuestra vida en esa posición es Dios a través de la palabra. Y decíamos que hay que tener cuidado con eso de escucho el Espíritu por mi mente y en mi corazón, porque a veces eso no es correcto. Tiene que ser a través de la palabra. Si tu corazón y tu mente te está llevando a la palabra y a las cosas que están aquí de la palabra, fantástico, está siendo conquistado y eso no puede ser, no se puede dividir. Dice que un reino no se puede dividir en dos. Ahora, si lo que tu mente y tu corazón difiere a la palabra o no estás muy convencido de que esté o no esté, o no sabes si está, duda, o ten paciencia, retén tu pensamiento y tu corazón, porque ahora en la posición de siervo de Dios tienes que ser guiado por la palabra, por el poder de la palabra. Por eso, puesto los ojos en el consumador de la fe, Jesús. Eso lo dice hoy también en el versículo que vamos a leer. Ok, bien, entonces son y 50 menos 10, ¿vale? 11 menos 10. Leemos el trocito, los 17 versículos que tenemos de Hebreo. Leo el pequeño resumen que he hecho para estos versículos y después pues comentamos y participáis los que queráis participar. Amén. Entonces leemos en el nombre de Jesús. Dice, puesto los ojos en Jesús, el título que no tiene nada que ver del original, pero que el escritor de la Reina Valera 1960 pues nos ayuda un poco a entender. Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dice diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hola, Sergio. Bueno, esto es la palabra, los 17 versículos. Ahora viene un poco el resumen, ¿vale? Esto es resumen, ¿no? Esto es... La palabra es una cosa, otra cosa es el resumen, la interpretación, un poco el apoyo que podamos hacer a esta palabra. En este capítulo el autor comienza animándonos, incluyéndonos con todos los testigos que ha mencionado en el capítulo 11, dándonos a entender que al igual que ellos alcanzaron sus objetivos a través de Cristo, nosotros también lo alcanzaremos. Nos muestra la imagen de una carrera, donde estamos corriendo sin el peso del pecado, ya que nos ha explicado anteriormente que ha sido quitado por Cristo. Corramos con paciencia, nos habla, ¿no? No es una carrera de velocidad o esfuerzo, sino de resistencia. No depende de nosotros. En esta carrera de fe es Jesús el autor y consumador de ella, quien ya acabó por nosotros con gozo, aunque sufrió y fue menospreciado. Ahora descansa sentado a la derecha de Dios Padre. Lo que nos anima a continuar con paciencia en la carrera de la vida es considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Esto nos debe animar para no cansarnos hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Esto se ha de entender como una reprimenda a los oyentes que se quejan de las dificultades y se demuestra en los textos de Proverbios y de Job para tomar en serio la disciplina del Señor y cobrar valor al afrontar su reprensión, ya que tienen que ver con su motivación amorosa. El Señor no disciplina arbitrariamente, sino como expresión de una relación auténtica de amor. El texto expresa la disciplina como una marca que valida su relación con Dios como Padre. Después, el versículo 9, el escritor trata cuál ha de ser la adecuada respuesta filial a la disciplina de Dios. Finalmente, los versículos 10 y 11 presenta el fruto o el beneficio de la disciplina o una parte amorosa. Los oyentes originales de Hebreos podrían haber interpretado la persecución a la que se estaban enfrentando como una señal de que Dios no se preocupaba por ellos. En el 7b a 8, el autor de Hebreos declara que no hay nada más lejos de la verdad. Más bien, las dificultades que afrontan constituyen en realidad una señal que son verdaderamente hijos del Padre. Les pregunta, ¿qué hijos hay a quien el Padre no disciplina? Dando a entender que la disciplina es una parte normal de la relación entre padre e hijo. En contraste, el versículo 8 afirma que si una persona no experimenta
disciplina propia de un hijo, eso es señal de ilegitimidad. El autor admite, en el versículo 11, que la expresión de la disciplina no es agradable, sino dolorosa. Sin embargo, por el fruto de la disciplina vale la pena el dolor. La disciplina del Señor produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Pablo escribió a los creyentes de Tesalónica que sus sufrimientos, aun cuanto servían para condenar a sus perseguidores, mostraban que las víctimas eran dignas del reino de Dios. Por tanto, el padecimiento es una bendición que el cristiano debería considerar como causa de alegría, porque tiene un resultado positivo en nuestro carácter y nuestra relación con Dios. Las palabras de ánimos que a continuación el escritor de Hebreos transmite son para que el creyente no se centre en los problemas o dificultades, ya que éstas pueden impedir avanzar en el propósito de Dios. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas puede sonar a adoración y a oración. Partes importantes de la actividad del creyente. Parte muy importante de la actividad del creyente. En vez de quejarse o lamentarse de la situación, nos anima a seguir adelante adorando y orando al Señor. Nuevamente nos exhorta de la imposibilidad de ver al Señor si no estamos en la limpieza necesaria de santidad. Eso lo vemos en el versículo 14. Y el peligro de no alcanzar la gracia, desechar el Evangelio y quedarse sin el perdón ofrecido en virtud del sacrificio de Cristo. Bien, por un brote de alguna raíz de amargura, aquí expresa, ¿no? Cosa que estorba no solo al que la padece, sino a los que están al lado, que pueden ser contaminados. Después nos da el ejemplo de Saúl, que prefirió los placeres terrenales a una herencia espiritual, vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. Por un guiso, porque no dice lentejas, esto es. Cosa que aunque luego se arrepiente, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Y esto vamos a verlo un poco más en profundidad ahora. Estamos en la carrera de la vida, en donde no podemos detenernos ni desviarnos para poder llegar a la meta. El autor de Hebreos nos anima a correr la carrera puesto los ojos en Jesús. Por supuesto que habrá dificultades. Muchas de estas son disciplinas colocadas por Dios para corregir nuestro caminar. Nada de lo que pase a uno de sus hijos está fuera de lo que Dios permite. Y esto es lo que necesitamos saber para que estas dificultades no paren nuestro correr al destino que Dios tiene preparado. Un segundito, tengo un pico en la garganta. Bueno, una carrera. Comentábamos al principio del estudio de que no está en el libro, no pone quién es el autor, pero que por un poco cómo lo dirige, ¿verdad? Y cómo se despide y cómo se presenta, pues que da la impresión de que es Pablo. La mayoría de las personas creen que es Pablo el que ha creado esta carta a los hebreos, ¿no? No es la primera vez que Pablo en sus cartas habla de correr, ¿verdad? Una carrera. Es algo que él utiliza y que sirve, digamos, como un ejemplo de nuestra vida. Todos estamos escuchando la palabra, todos cuando estamos escuchando la palabra, escuchamos al predicador o estamos muy contentos, muy alegres, pero a la larga todos tenemos que seguir caminando, ¿verdad? Por el camino de la vida. Y el camino de la vida no es sencillo, para nadie. Quizás para los niños, ¿no? Puede ser sencillo porque todavía son niños. Para los jóvenes que se encuentran ahí con un carácter fuerte y que creen que lo pueden soportar todo pero según uno va avanzando en la vida, se casa, tiene hijos, la suegra, aunque la mía no me tiene ningún problema, no es broma.
pues uno va empezando, ¿no? La salud, la economía, y luego en el mundo en el que estamos viviendo, que no es nada fácil, porque hay épocas y épocas, aunque nunca ha habido una época en la que siempre eran picos para arriba de bonanzas, ¿verdad? Y que parecía que estaba todo bien y tal, de repente una crisis y luego otra bonanza. Y así hemos estado andando. Y ahora estamos entrando como en un declive, ¿verdad? En una crisis que algunos ya la están padeciendo, otros no la están padeciendo, pero están temiendo porque están constantemente diciéndonos lo que viene y bueno, no lo sé. Lo cierto es que es como una carrera en la que tienes que terminar la carrera, porque has empezado aquí, el escritor no está hablando de ganarla, aquí el escritor está hablando de que no te desvíes, ¿no? Dice que el cojo no se vaya a salir, ¿no? Y fijaros, correr una carrera cojo, ¿no? Entonces nos está animando, ¿no? Que tenemos que correr esa carrera. Ahora, imagínate estar corriendo al revés. En vez de dirección a la meta, te vas en contra. No tienes un objetivo de meta, ¿no? No tienes un camino para llegar, sino que no sabes dónde estás corriendo. Y así se encuentran muchas personas, sobre todo las que están en la parte de la posición de esclavos del pecado, que todavía no han encontrado qué propósito tiene la vida. Sí, su corazón le está marcando uno y tal, pero a la larga su corazón no quiere pensar en que, ay, todo esto para qué, porque si voy a morir, qué objetivo tiene, no entiendo cómo es la vida. Entonces, el tener una visión clara de dónde está esa meta, pues te hace correr de una forma definida, ¿verdad? Bueno, por lo menos no sé cómo voy, si más deprisa, más despacio, no sé en qué posición estoy dentro de esta carrera, pero voy dirección a la meta, eso es importante. En Isaías, una palabra que me gusta mucho, ¿no? Jesús, bueno, Isaías dice que es un texto que luego lo toma Jesús para cuando vienen los discípulos de Juan el Bautista a preguntarle si era él el que había de venir o esperaban a otro. Él utiliza el texto de Isaías donde dice los cojos ven, los ciegos los ojos, los ciegos ven, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos son sanados. Es una parte donde él dice que él abrirá camino, un camino angosto que ni por el más torpe de España, ni el más torpe se perderá, ni por muy torpe que sea se perderá, y que es un camino que camina, es un camino que hemos identificado como que él es el camino. En sí, en Hechos se identificaba la sexta del camino, ¿no? Pablo habla, dice que está buscando a los del camino. Y él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces, entramos en ese camino, el camino es Jesucristo. Y aquí en Hebreos 12, dice, Hebreos 12:2, dice, puestos los ojos en Jesús. ¿En quién tienes puestos los ojos? ¿O en qué tienes puestos los ojos? Estás corriendo una carrera, la carrera de la vida. Entonces es importante que medites sobre esto, porque a veces nuestro propio corazón nos hace poner los ojos, en la economía, nos hace poner los ojos en la familia. Y no te estoy diciendo que no tienes que preocuparte de tu economía o de tu familia, no, estoy diciendo de que tú estás corriendo y efectivamente dentro de esta vida hay unas dificultades. Ahora, el escritor muestra que hay disciplina dentro de esta carrera, ¿verdad? Dentro de esta vida hay disciplina. Ahora, yo quiero decir que la disciplina es para el hijo, no para el esclavo, ¿vale? Dios no disciplina al esclavo. Quien disciplina al esclavo es Satanás. Satanás es el que trae la disciplina al esclavo, pero no para que su hijo, ¿verdad? Como algunos dicen por ahí, hijo de Satanás, ¿no? Para que su esclavo vaya a un sitio definido. No, sí, hay una carrera también para los esclavos, pero esa carrera es un camino que lleva a un sitio totalmente distinto. Lleva a la destrucción, lleva a la perdición, lleva a la condenación.
lleva al lago de fuego. Eso es lo que quiere. No quiere quedarse solo, que no se va a quedar solo porque ya ha perdido a muchas almas, pero quiere seguir hasta lo último, hasta que él vaya a ese lugar, se quiere llevar a muchos para, debe ser, pues estar ahí con muchos. Pues sí, ese es el objetivo de Satanás. Entonces, la disciplina de Satanás es distinta a la disciplina de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque es probable que tú no estés en la familia de Dios, creas que estás en la familia de Dios, pero sigas siendo esclavizado porque estás ahí, te has metido una mentira y todavía no tienes oportunidad de arrepentirte y salirte y entrar en la familia de Dios. Entonces, muchas cosas de las que te pasan crees que es Dios que te está disciplinando hoy. ¿Qué va? Tiene que ver con la opresión de Satanás. Por eso la mayoría de los cristianos andan todo el día reprendiendo a Satanás. Sí, pero de nada les sirve porque son esclavos de Satanás. Tú no has visto eso. ¡En el nombre de Jesús, te reprendo! Y tú, un esclavo, yo no tengo que reprender a Satanás para nada. Ya lo reprende Dios de mi parte, porque yo pertenezco a Jesús y Él no tiene ni parte ni nada conmigo. Entonces, si quiere tratar conmigo, tiene que tratar con mi jefe. Y mi jefe es el que le ha vencido y ya le ha demostrado quién es el que tiene el poder. Entonces yo no tengo que estar ahí reprendiendo a Satanás porque no tiene ningún poder conmigo. Ahora, es cierto que si tú todavía, hay muchos, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y quiero aclararte hoy esto. Quiero aclararte esto. Escogidos no es que Dios escoja al azar. No. Dice, voy a escoger, entre todos voy a escoger a los que creen el sacrificio de mi Hijo. Esos son los escogidos, los que realmente creen. ¿Vale? Entonces, bueno, puedes estar en una mentira y gracias a este canal y a muchas iglesias que ya están entendiendo y predicando la buena, pues vas a poder salirte de las garras de esa opresión porque todavía hay libertad, todavía tienes posibilidad de poder liberarte de esa esclavitud. Porque la provisión del nuevo pacto está para todos aquellos que se dan cuenta, se arrepienten de que están viviendo una vida dirigida por el corazón y pueden ir a una vida con Dios, de servicio a Dios. Ya no es tu corazón, recuerda, es Dios quien te va a guiar. Entonces, vemos aquí que puesto los vistas, dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe no es un proceso, dijimos ayer, que tú tengas que esforzarte y que, no, la fe se consigue creyendo en Jesucristo y en lo que hizo Jesucristo. No tienes que hacer absolutamente nada. La parábola que tenemos este jueves, para los que están en el taller de Somos la Luz en Zoom, es la de el siervo fiel, ¿no? ¿Cómo es? No me acuerdo ahora cómo se llama. Porque a algunas personas no tiene nombre, no como tal, lo llaman el siervo inútil, pero en realidad no es un siervo inútil, es un siervo útil, porque entiende realmente qué es lo que tiene que hacer. Entonces, sabéis, ¿no? Ese que dice, siervo inútil soy, lo que tengo que hacer eso hago. Siervo inútil, por eso lo llaman siervo inútil, pero en realidad no es que sea un siervo inútil, porque lo que sabe hacer hace, con lo cual es útil. Es inútil para las cosas que no sabe hacer y entiende que no tiene por qué hacerlas y entiende que no se trata de él, se trata de la capacidad que le han puesto como siervo y entonces se tiene que hacer eso y punto, y se conforma. No tiene que estar esperando a que le soben el lomo y ay, gracias, qué bien lo haces, ay, qué agradecido estoy hoy cuando. Entonces cuando te digan, ay, tienes que agradar a Dios, mira, a Dios le agradas creyendo en Jesucristo. Porque el resto lo va a hacer Él. Es un efecto del fruto de la palabra. Es probable que tú al principio no encuentres fruto. Digas, ay, ¿ahora qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? No sé hacer nada. Digo, tranquilo. Porque es un efecto del fruto de qué? De la palabra. Acuérdate de la palabra del sembrador, ¿no? La buena tierra recibe la semilla, la lluvia, el agua, es el que hace crecer y al tiempo da fruto. Al tiempo, es decir,
primero uno tiene que estar expuesto a la palabra y en el tiempo da el fruto. No es algo inmediato, aunque estamos en la época del microondas, ¿verdad? Que un minuto ya caliente. No, esto es, Él lo hace todo. Yo me expongo, no hay prisa, porque depende absolutamente todo de Él, no depende de nosotros. Entonces, bienvenidos al canal donde os van a dar la alegría de que no te tienes que esforzar, no te tienes que... No, es la vida de fe, la vida espiritual de Dios es una vida de reposo, es una vida de confianza, es una vida de creer. Eso es la fe. La fe es algo de que viene a través de yo reconozco, no puedo hacer nada, lo que Dios quiere hacer conmigo va a tener que hacerlo Él conmigo porque yo soy muy torpe y lo va a tener que hacer. Entonces, cuanto más te creas que eres torpe, cuando más te creas que no vales, cuando más te creas, más vas a poder ser utilizado por Él. Porque si tú te crees que eres hábil, que puedes, pues lo vas a hacer por tu propia cuenta. Él no va a entrar y va a estar así mirando. Dice, bueno, cuando tú quieras dejarme trabajar, trabaja. Mientras tanto, tú sigue haciendo tus obras muertas, tus obras que no son las que yo quiero. Siervo negligente. Sí, te estás esforzando mucho porque quieres agradarle, pero te digo, a Dios le agrada el siervo que ha entendido que es Cristo. Es Cristo. Entonces, el padre que ama disciplina. Entonces ya hemos entendido de que está la disciplina porque estoy fuera y Dios me entrega a eso. Es Dios quien te entrega. Dios quiere que sufras, que lo pases mal. ¿Para qué? Para que te des cuenta y salgas de esa esclavitud y vuelvas a Dios. Yo volví a Dios cuando yo, después de haberlo intentado todo, estaba sufriendo un montón y ya pensaba en quitarme la vida y en separarme y no pensaba nada más que en el sufrimiento y que no podía. Y ahí Él me dijo, vamos, yo puedo ayudarte, cree en mí, cree que existo. Ahora no me vino un ángel, ni me vino una visión, ni me vino... No, me vino una persona que me abrió la escritura. Y a través del 3:20 de Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, si yo le recibí. Yo dije, le di una oportunidad de creer, digo, mira, yo no te creo, yo nunca he creído, dejé de creer en Dios, me volví a la ciencia, me volví ateo y creía que era todo a través de la mente y yo tampoco investigué mucho, pero me servía mientras que me servía, pero ahora veo que no me sirve y si existes, pues yo todavía no sabía, yo no lo he visto, yo no estaba delante de mí, no era alguien que me decía, ¡ay! Me moviera, que es lo que la mayoría de las personas que no creen quieren que pase, ¿no? Y como no pasa, pues entonces, bueno, yo digo, cuando se encuentren en la circunstancia que yo estuve, a lo mejor le dan la oportunidad, ¿no? Y yo le di la oportunidad. Si existes, te necesito. Porque no puedo yo solo y nadie me ayuda. Nadie de los que tengo a mi alrededor me pueden ayudar. Ahora, si tú existes y realmente eres tan poderoso como que has creado el mundo y todo eso que dice, pues te necesito. Hasta ahí yo no había leído la palabra, muy poquito. Sí había leído un poco desde Génesis, porque ya os dije que conseguí una Biblia, porque me dijeron que había que leer buenos libros y uno de los mejores era la Biblia, y yo quería engrandecer mi inteligencia y mi intelecto y crecer y bueno, pero no me sirvió para nada y hasta. Y entonces a partir de ahí empecé a leerla. Sí es cierto que donde caí no era un sitio sano y me enseñaron mal, porque me cogían un aquí, otro de aquí, otro de aquí, y me mandaban lo que había que hacer y yo me lo creí y ¡pum! Y me lo creí y ahí me metí. Y bueno, Dios tuvo la paciencia durante 22 años de soportarme y aún así siguió el espíritu de la esclavitud dirigiéndome, caí en un montón de rollos y pecados horribles. Creía que yo me podía arrepentir, que si pecaba me arrepentía y pecaba
conscientemente de pecar y me arrepentía y creía otra vez que estaba limpio y se me encontraba muy así, había estado en ayuno y había estado en oración y eso me encontraba muy bien, pero si estaba bajo de moral o tenía problemas económicos o familiares o lo que sea, me encontraba fatal y así andaba hasta que la misericordia de Dios a través de unas personas, pues la misma persona que me llevó a Cristo, curioso, ¿verdad? Fue la que me llevó a estas personas. La misma persona que utilizó Dios para llevarme a Cristo hace 30 años, hará 3 años, 2 años y pico, fue la que me llevó a estas personas. La misma. Entonces, bueno, ella supo rectificar lo que cometió el error, porque ella también estaba metida en el error, y Dios dio la oportunidad de que todos sus hijos, todas las personas, bueno, no todos, porque todavía quedan algunos, pudieron entender el verdadero evangelio y poder haber entrado en la gracia. Ahora puedo decir, estoy en la gracia de Dios. Sí. Ahora, en la gracia de Dios, no es cierto de que yo ya no tenga problemas. Y aquí hay una respuesta. Dice él, Dios a sus hijos disciplina. Y claro que hay disciplina. Y a veces uno la disciplina no la entiende. Y uno dice, pero ¿por qué si soy tu hijo? ¿Pero por qué si estoy creyendo? ¿Pero por qué si soy justo? ¿Por qué tengo que pasar este proceso tan complicado? Y cuando tú te pones a hacer esa pregunta, el por qué, trae una complicación a tu vida. ¿Por qué? Porque no estás creyendo de que a donde estás es un sitio seguro, que aunque tú no lo veas, aunque tú no lo practicas, aunque tú no, es seguro. Entonces, el hecho del por qué es una duda, porque estás diciendo ¿por qué? Es decir, hay algo que estoy haciendo mal, hay algo que, el por qué y tal, y entonces, muy importante, muy importante. Y ahora volveré, ya le he contado algunas veces, pero volveré el remate que hizo Dios en mi vida con mi pastor, ¿no? Para darme a entender que todas las cosas que suceden bajo el sol son permitidas por Dios y a los que aman a Dios es para bien. ¿Cómo para bien que un hijo tenga un tumor en el pecho y tengan que operarle y tenga que estar 8 horas ahí operándole y que después de operarlo al cabo de los no sé cuántos meses se le vuelva a reproducir y tengan que darle un tratamiento de quimio horrible y un tratamiento de radio horrible? ¿Por qué? Uno no lo puede entender, ¿verdad? Uno lo puede entender. Yo no lo podía entender y en mi proceso de no entender, el enemigo, que aunque no tiene capacidad de esclavizarme, sí tiene capacidad de traerme duda, de traerme malestar, de traerme... Y entonces la disciplina, en principio, como dice, en verdad en ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, como una enfermedad de un hijo, como una multa sin motivo, como puede ser causa de gozo. Por mucho que Santiago dice, tener por sumo gozo cuando andéis en diversas pruebas. Cuando estás en las pruebas, si eso lo dices a los que están en pruebas, cuando están en pruebas ellos y tú les quieres animar. Pero cuando la prueba te viene a ti, dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿No? Sino tristeza, ¿verdad? Tristeza, ¿cómo yo? Yo recuerdo la segunda vez cuando... Porque estábamos en época de después del COVID, ahí en un momento, verano, yo creo que era en verano, que había bajado un poco el COVID antes de volver a subir otra vez. Y claro, no querían tener a mi hijo en el hospital mucho tiempo, porque como había estado en una operación, estaba débil, pues no querían por el tema del COVID. Entonces entraba porque le dolía el cuello, le dolía el otro, ¿no? Después de la operación no se recuperaba. Yo decíamos, bueno, es un proceso, una operación bastante seria, estaba ahí recuperándose, pero es que no, iba peor unos dolores. Y entonces íbamos la cuarta vez que nosotros fuimos a urgencias. Yo dije, yo no, porque se le metían a él y a mí me dejaban fuera. Yo digo, esta vez voy a entrar con él, se pongan como se pongan. Protocolo, me da lo mismo. Se pongan como se pongan, yo entro con él, porque él no sé, no quiero que le saquen y otra vez le manden a casa sin. Y bueno, Dios tenía preparado su propósito aquel día, ¿no? Y entonces dije, no, yo paso, pero no, que no se puede, pues tengo que pasar, porque mi hijo está muy débil y no sabe defenderse, no sabe decir lo que le pasa. Dios puso
una mujer que era amiga nuestra, cristiana, que conocíamos, era la enfermera que estaba en el hospital de urgencias. En el protocolo no permitían hacer TAP, pero ella se pasó totalmente el protocolo y le hicieron un TAP. A última hora porque no le veían nada, no sabían lo que era. Y en el TAP, cuando sale, después de haber estado no sé cuántas horas, estuvimos muchas horas, vimos muchas cosas ahí horribles de personas mayores que estaban sin sus familiares y estaban abandonados. Ya sabéis cómo es la vida, ¿no? Y cuando la chica dice, Luis, la mujer le dijo a mi hijo, Luis, te tengo que mandar otra vez al Albacete porque se te ha vuelto a reproducir. Mi hijo me tuvo que consolar a mí. Mi hijo me tuvo que consolar a mí. Yo entiendo que es ¿cómo gozo? No entendía. Yo salí a la calle y me senté en la acera y me puse así con la cabeza y dije, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Y yo no sé, no recibí una respuesta de Dios por esto. Hubo un silencio grande, ¿no? Yo volví para adentro con mi hijo porque sabía que yo tenía que estar con mi hijo. Pero yo creo que sufrí yo más que él. Y yo siempre lo digo, wow, Dios le puso a él, Señor, ¿por qué? Claro, no parece ser caso de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia. Lo hemos comentado muchas veces, mi hijo y yo hemos pasado tiempos, lo que nosotros hemos vivido, mi hijo y yo juntos, en esos días, en esos momentos, no hubiera sido posible sin eso. Ya pasó, ya salió, quien sufrió realmente fue mi hijo, que estaban pinchando ahí para arriba y para abajo, la quimio, lo pasó fatal. Y yo sé que Dios ha trabajado con su vida, ¿no? Era disciplina. A nadie le gusta la disciplina. A nadie le gusta la disciplina. Uno dice, vale, me he dado cuenta, no hace falta que sufra. Pero es que no nos damos cuenta. Nuestro corazón es muy duro, de verdad, y para ablandarlo necesita mucha agua, necesita mucho de Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios si nosotros podemos con nuestras propias fuerzas? Nuestra debilidad se crea en esos momentos en los que no podemos con nuestras fuerzas. No podemos hacer nada. Señor, ahora estamos en manos de los médicos, Señor. Y yo sé cómo son los médicos, pero no estamos en manos de los médicos, estamos en tus manos. ¿Cómo uno se puede acercar a Dios? ¿Cómo uno puede tener esa dependencia absoluta de Dios si no pasa por esos momentos tan complicados? Entonces esa es la disciplina de Dios. No nos gusta, ¿verdad? Y es más, está el típico, pues no me agrada, vaya Dios, y te pones en contra de Dios y estás, sí, a los hijos les pasa, ¿verdad? Los hijos hacen algo mal, los castigas para disciplinarles, para que se den cuenta de que lo que han hecho está mal y que tienen que aprender a dejar de hacerlo, ¿verdad? Esa es la disciplina, ¿no? Y se enfadan contigo como si tuvieras tú la culpa, como si fueses un padre malísimo que estás ahí haciéndoles. Y es duro, a mí me duele. Pero estoy diciendo, claro, eso es el dolor que están sintiendo. Efectivamente están notando de que la consecuencia de lo que están haciendo trae dolor, pero es necesario que yo le enseñe, porque si no, cuando sean mayores, ¿quién se lo va a enseñar? ¿La justicia? ¿La policía? ¿Quién se lo va a enseñar si hace cosas que no son correctas? Nosotros, los padres, para los hijos, hacemos la función de la palabra. No hacemos la función de juez. ¿Por qué? Porque el juez no nos ama. El juez, la ley, no nos ama. La ley quiere pagar. Está hecha para que pongan multas y recaudar, ¿verdad? Y no, nosotros somos la palabra. Nos llevamos. Cuando dejamos de estar, ellos tienen que aprender que es la palabra la que tiene que dirigir sus vidas. Si no, ¿quién la va a dirigir? ¿El corazón? ¿A través de quién? A través de Satanás. Entonces, papi, empieza a enseñar a tu mami, empieza a enseñar a tus hijos de que el día de mañana no van a ser independientes. Hoy dependen de ti. Cuando ya no dependen de ti, van a tener que depender de la palabra. Y eso es un trabajo que te corresponde a ti. Luego, ¿a quién le va a corresponder? ¿Al mundo? ¿A las cosas del mundo? ¿A pasarlo mal? Sí, a mí me pasó.
Yo tuve que pasar hasta los 30 y tantos años o casi 40. Y digo más porque aún 22 años he estado en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú ahora ya sabes cuál es el camino. Ya sabes cuál es el camino. Entonces, no, no, no. Eso de que cuando seas mayor comerás huevos, eso es mentira. Cuando seas mayor, vas a depender de Dios. Cuando seas mayor, tienes que aprender a saber dirigirte por la palabra. Tú no eres libre. Eso es libre albedrío, olvidarlo. Eso es una mentira creado por Satanás para que seas dirigido por el corazón. El libre albedrío es que tienes libertad, puedes escapar de la esclavitud de Dios a través del camino, a través de la provisión de Jesucristo, a libertad con Dios. Pero o eres esclavo del pecado o eres siervo de Dios. No existe esa libertad que el hombre predica y que dice y que vemos a la gente caminar en su libertad. No, eso es una mentira. Eso es una mentira. En serio, es una mentira. Y lo único que trae es mucho error, mucho fracaso, mucho sufrimiento para ti y para el resto. ¿Cómo era Esaú? Y aquí lo dice, ¿no? ¡Ay! ¿Para qué quiero la primogenitura? Yo lo que quiero ahora son ese guiso. ¿Y qué vale? ¿Cómo? ¿Tu primogenitura? ¿Tu primogenitura por un guiso que te lo comes y luego va a la letrina y ya? ¡Qué cabeza! Así somos. Vivimos el día a día y sin importarnos qué va a pasar el día en la vida eterna. Yo, como dicen algunos por ahí, a la chica esa que subió el otro día, ¿no? Yo me voy a podrir. Pues qué pena, de verdad, que te vas a podrir. Porque yo me voy a vida con Cristo, con Dios. Y te digo, yo creo, lo creo, espero verlo allí y no es algo que decir, bueno, y si no, lo digo para mostrarle a ellos que no pierdo, ¿no? Pero realmente sí creo, sí creo. No puede ser, o sea, no puede ser otra cosa porque lo dice las mismas cosas que ves en el mundo, ¿verdad? El mundo espiritual existe. Y si has puesto en contacto con brujos o con gente, o son satanistas y gente estas que se mueven en ese mundo y que se han sido convertidos, te hablan de que ese mundo existe. 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 No es una... Existe. Y hay una vida eterna, clara y definida. Si no, estamos siguiendo, como digo, como estamos, si Jesucristo no era verdad, era un mentiroso, porque es lo que nos dijo. Que Jesucristo nos mintió, que Jesucristo fue y se entregó él a la cruz y dejó que se crucificara porque, qué bien voy a quedar, oye, voy a pasar a la historia. O mentiroso no, yo creo que era un loco, ¿no? Porque para hacer eso es la verdad, es la verdad. Es la verdad. Y ya deja de dudar. Cristo es la verdad y hay una vida eterna. Hay una recompensa para los que creen. Esa recompensa que vimos ayer en todos estos héroes, que no son tan héroes, ¿verdad? Que decidieron creer y entraron en la vida eterna. Dice, una de las veces que le dicen a Jesús, ¿no? Hablando de la vida eterna, dice, Dios de los muertos. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Cuando habla de Abraham, de Moisés, de David, ellos no están muertos, ellos están vivos. Viven eternamente en el seno de Dios. Y tú, si entiendes y confías en ese camino y crees y dejas ya de pensar de que eres pecador, sino que eres justo, que te has justificado a través de Cristo, tú vivirás eternamente y estaremos juntos allí en el paraíso hasta que se cree la nueva tierra. Todo eso que está ahí, entre comillas, que no sabemos muy bien cómo va a ser, pero que va a ser y que tampoco es muy importante porque no depende para lo que tienes que hacer ahora, porque ahora lo que te compete es correr esa carrera que es la vida. Yo soy pintor, algunos cuadros que ves por ahí, bueno, todos son hechos por mí, pero hice una exposición, la primera que hice, soy autodidacta, no fui a Bellas Artes ni nada, me gustaba pintar y era un don que Dios puso en mí y un profesor
a mí se me daban muy mal tenía un problema de dislexia y la lengua y las matemáticas, bueno, las matemáticas se me daban bien, pero la lectura y la lengua se me daban muy mal y repetí un montón de años por eso y hubo un profesor que me dijo, wow, te podías dedicar a la pintura porque eso sí, sí te da bien. Y me motivó y pintaba por mi cuenta, ¿no? Y cuando tuve oportunidad, mi primera serie de cuadros fue sobre el camino y eran un montón de cuadros que trataba del camino y de experiencias del camino, ¿no? ¡Wow! ¡Qué daba un cuadro! No, yo ahí no conocía a Cristo porque iba a mi bola, ¿no? Y estaban ahí marcadas todas las expresiones, pero quedaba un cuadro. Un cuadro que quizás algún día tendré que hacer, ¿no? Si es que Dios dice que lo haga, y si no, pues puestos los ojos en Jesús. Un camino definido, estrecho, donde Él camina con nosotros y está puesto, ya, yo veo, está ahí, ahí está, yo tengo que ir ahí, ahí lo veo, ahí está, puesto los ojos en Jesús. ¿Y hay dificultad? Hay dificultad, claro que hay dificultad. ¿Verdad que hay días más tranquilos, ¿no? Hay épocas más tranquilas. Ahora, no sé en tu país, aquí en España estamos viviendo una vida más bien tranquila. Los veranos son tranquilos, como los presidentes y los políticos y toda esta gente se va de vacaciones, pues nos dejan un ratito, ¿no? Ahora cuando venga octubre ya veremos qué pasa. Y si nos empezarán a dar lata con todas las tonterías estas que suceden y todos estos planes que están claramente definidos en la palabra y que van a venir, ¿verdad? Y que nos van a empezar a perseguir y nos van a empezar a quitar libertades y nos van a hacer que esto, mira, algún día va a quedar grabado, algún día va a decir, uy, el cristianismo es muy peligroso, os vamos a proteger de eso tan malo que es el cristianismo, y entonces lo censurarán y no podremos hablar de Cristo porque es muy malo, como es malo hablar de las vacunas y cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco, pero hasta que lo vemos, digo, las vacas gordas, ahora vamos a disfrutar. Entonces, puede ser que en tu caminar ahora estés pasando dificultad, estás pasando enfermedad, tuya o de algún familiar o de algún hijo, ¿verdad? Estás pasando dificultad económica, quizás estás pasando depresión o ansiedad o quizás, yo qué sé, montones de cosas que pasan en la vida, ¿no? Y que te hacen estar muy, 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 muy mal, ¿no? Mira, puestos los ojos en Jesús, tu confianza es que le perteneces. Todo lo que te falta le corresponde a Él dártelo. Todo lo que te pasa le corresponde a Él resolverlo. Todas las enfermedades que tiene le corresponde a Él sanarte. Tú tienes que tener eso en mente clara, no puedes dudar en absoluto porque es lo que dice la palabra. Él es tu dueño y tu Señor y Dios sabe cuidar lo suyo. Ahora, el proceso hasta que tú pasas, porque digamos, ¿qué? ¿Por qué no te has sanado ya? Si todavía sigues enfermo, porque todavía estás sufriendo y todavía no tienes la confianza. Él está diciendo, vamos, ¿a qué esperas? ¿O qué quieres? ¿Ser como el tanto por ciento gigantesco de las personas? ¡Ay, gloria a Dios, me ha sanado! Y sigues caminando tu vida con tu corazón dirigido hacia un infierno. Dios quiere que tu camino, sea, la disciplina, tiene que ver con el enfoque. ¿Y cuál es el enfoque? La confianza, la fe, la certeza. ¿Tú realmente tienes certeza? No, todavía me queda. Por eso estás pasando por todo esto. Por eso estás pasando todo esto. Ya no sé la gente que la ha escuchado, porque ya lo he dicho, pero yo un día, mi hijo, estaba ahí, que con mi hijo que estaba hecho polvo y para mí era un problema grande, ¿verdad? Que mi hijo tuviera eso y que le tuvieran que dar. Fue el día que le dijeron que le tenían que dar radioterapia. Ya le habían dado quimio, ya bastaba. Ahora radio, eso quema, eso es horrible. Ahí, cerca del corazón, en los pulmones. ¡Ay, señor! Que por mucha tecnología, no, no. Y le tenían que dar. El mismo día me vino una de algo que no pagué, que era normal, vale, pero
400 € me quitaron de... Yo tenía ahorrado 200, 300 euros para un curso que iba a hacer bíblico y se lo llevaron. Iba ahorrándolo mes a mes, un dinerito para poder hacerlo, se lo llevaron. Me quitaron 400 € de golpe, casi la mitad, bueno, un poco menos de la mitad, un poco más de la mitad de lo que ganaba, ¿no? En ese momento, por mi pensión. Y digo, y no me acuerdo de la tercera. Sé que había tres, pero no me acuerdo de la tercera. Sé que había tres circunstancias completamente asquerosas que en ese momento me habían venido y yo llamé a mi pastor. Mi pastor es un chico joven, es mucho más joven que yo. Es un misionero coreano que está en Madrid. Bueno, ahora está destinado unos meses porque van a hacer un evento en Israel, pero con su mujer y 3 hijos. Es jovencito, es un pastor misionero coreano. Yo le llamé y digo, Juan, mira, esto. ¿Cómo llamas, no? Tú a una persona cuando estás hecho polvo, ¿no? Para que... pues, yo llamé, digo, por lo menos que ore por mí, que a lo mejor a él Dios le oye. Son cosas que en un momento dado tú no sabes, en tu desesperación, en tu malestar, en tu malestar ahí, ¿a quién? Voy a llamar a mi pastor. Yo me imagino que los pobres pastores están todo el día recibiendo este tipo de llamadas, ¿verdad? ¡Ay, pastor, que mira lo que me ha pasado! ¡Ay, no sé qué! Y tal. Y este pastor Juan, ¿no? Me dijo, cuánto me alegro. Por teléfono, cuánto me alegro. Y se cayó. Y yo escucho cuánto me alegro. Yo, está mal de la cabeza. Yo ahí en ese momento, por respeto, no le solté una gorda. Pero me dieron ganas de, tú estás mal, ¿qué te pasa? Te estoy diciendo que a mi hijo le van a dar radio. Te estoy diciendo que me han quitado todo lo que tenía para el estudio bíblico. Te estoy diciendo que... Y me dices, ¿cuánto me alegro? Entonces él se calla. Yo sé que todo fue parte de Dios. El Dios estaba trayendo la respuesta a la disciplina y estaba mostrándome para qué servía todo eso. Y después de un silencio que a mí me pareció larguísimo, que yo me imagino que no sería tan largo, pero dice, ahora te toca aprender a dar gracias a Dios. Muy bien, pastor. Genial. Yo no quería seguir hablando con él, digo, porque si hablo con él voy a decirle una cosa muy seria. Y por respeto no voy a... Pero digo, voy a ver si me busco otra iglesia con otro pastor un poco más coherente que... Vale, pastor, bueno, gracias. Yo sé que a él le costó y sé que él estaba siendo utilizado por Dios, pero le costó porque él sabía que... Porque ya no había sido la primera vez que habíamos tenido un encuentro, ¿no? Porque él es el responsable, digamos, de enseñarme y tratar mi corazón. Es el pastor guía a las ovejas torpes y duras de mollera. Y yo cuando cuelgo el teléfono, yo pongo a pensar. Y lo que me vino a la mente fue esto. ¿Qué es lo que yo estaba esperando que Juan, mi pastor, hiciera? Entonces yo pensando, hombre, pues lo suyo hubiera sido, porque él no me va a dar el dinero, no tiene el dinero, él no va a evitar que mi hijo de radio, digo, bueno, pues por lo menos me ha dicho, no te preocupes, bueno, cuánto lo siento, vamos a orar. Se compadece, ¿verdad? Uno quiere que se compadezcan de uno y que oren y parece como que él si ora va a ser la respuesta de Dios, va a escucharlo a él y se va a cumplir. Como que podemos torcer la voluntad de Dios y en ese aspecto la esperanza nos llega y mira, yo después de todo lo que había orado, todo lo que había reprendido para que mi hijo no pasara por la operación, para que lo que tuviera mi hijo no fuese malo, para que no tuviera que darle quimio, yo ya estaba un poco harto de esas oraciones que no se cumplían, que yo sabía que se iba a cumplir el propósito de Dios y que ese propósito yo no lo entendía, pero que me estaba haciendo mucho daño. Entonces dije, eso es lo que yo quería, ¿qué hubiera resuelto?
de repente apareció el versículo en mi cabeza. Filipenses. No, segunda de Tesalonicenses. Dar gracias a Dios por todo. No me estaba diciendo algo que estuviera fuera de la palabra de Dios. Yo ya había escuchado ese versículo, lo que pasa que, qué complicado es, ¿verdad?, ponerlo en práctica cuando uno está en una situación como esa. Ay, sí, Señor, te voy a dar gracias, porque me han quitado el dinero. Te voy a dar gracias porque van a darle quimio a mí. Yo te daría gracias si tú le evitaras, ¿verdad? Yo le daría gracias si me devolvieran el dinero. Pero el versículo dice, da gracias a Dios por todo. Ahora, no solo me vino el versículo, sino me vino toda la revelación por lo que Satanás estaba trabajando, porque yo dije, vamos a ver, ¿esto que le van a dar radio a mi hijo viene de Dios? No, porque de Dios no puede ser ni sombra de maldad. Él lo está permitiendo, pero no viene de Dios. ¿De quién viene? Y claramente de Satanás. Que me hayan quitado el dinero viene de Dios, no, porque no hay ni sombra de maldad, pero... Y además yo soy justo, ya lo entendía. ¿De quién viene? Satanás, que por legalidad. No tan legal, porque luego recurrí y me devolvieron la mitad. Y aún la otra mitad, si lo hubiera recurrido, también lo hubiera ganado, pero ya pasé de... Porque había pasado ya más de 7 años. Y a los 4 años, eso no te lo pueden. Bueno, y entonces yo entendía, Satanás, viene de Satanás. Dios lo permite, pero viene de Satanás. ¿Y por qué lo hace? Porque quiere verme así. Entonces no es tontería. No es tontería lo que me está diciendo el pastor. Gloria a Dios. Ahora tengo que dar gracias a Dios. Ahora tengo que ponerme a adorar. Ahí lo dice, por lo cual. Dice, por lo cual, está hablando de la disciplina, de lo mal, ¿verdad? Dice que parece que al principio, y entonces dice el versículo 12, por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No lo entiendo, pero hay un proceso. Yo te pertenezco, Señor. Tú estás haciendo esto y estás permitiendo esto para que yo entienda un nivel. Algo estás trayendo a mi vida. No sé lo que es, pero yo sé que no puede venir nada malo de ti. Y si tú lo estás permitiendo, gracias, Señor. Y mi vida cambió porque yo en ese momento empecé a tener el gozo. Empecé a tener la alegría, se me fue toda tristeza, ya no me importaba que a mi hijo le fueran a dar la quimio, ya no me importaba, digo, bueno, no hay problema. ¿Sabes qué pasó? Que una hermana, yo no dije nada, ni pío, ni eso, una hermana dice, oye, mira, estoy muy triste que un día no sé qué, no pudiste porque no sé qué, te voy a pagar el curso este año. Y lo pagó la hermana. Gracias, Señor, porque yo no sé el propósito de esto, pero sí sé cuál es el propósito, quién es el que me lo ha mandado. Y el propósito es venirme abajo, pero eso no me viene abajo, me viene arriba, porque tú eres mi Señor y yo he puesto los ojos en ti, mi confianza en ti. Mi vida depende de ti. Si tú quieres que esto pase, me pasa y no hay ningún problema. Yo no quiero quitar los ojos de ti. Y gracias, Señor, por el pastor que has puesto, que ha sido capaz de entender y ser valiente y no pensar, ay, mira que igual se me va de la iglesia y voy a acariciarle un poquito y voy a orar por él y me lo quito del medio. Gracias, porque es una persona que sabe dirigirse y ha sido valiente y aunque es en contra de lo que él y para con él, ha sabido dirigirme. Y mi vida cambió y aprendí. Esa es la disciplina. Cuando uno admite que viene de Dios, cuando uno ve que es la posición de Dios, cuando uno se da cuenta de que Dios tiene un propósito y que no puede salirse de ese propósito que es bueno, agradable y perfecto, lo único que haces es que el propósito de Satanás. Y digo, no he vuelto a tener, porque en cuanto viene la dificultad, yo en vez de desesperarme, yo me pongo a adorar a Dios, me pongo a alabar a Dios, llamo a la gente y empiezo a hablar de Dios. Digo, Satanás, tú vienes a mí a molestarme, yo te voy a molestar a ti. Él se va a poner con mucho cuidado porque cada vez que me molesta,
yo le molesto. Entonces, que haga lo que quiera. Sé que él tiene su artimaña, sé que él tiene sus fuerzas, porque es un ser poderoso que conoce, que controla, que conoce mi corazón, porque ha estado muchos años ahí trabajando con él y sabe los huecos, sabe todo, yo lo sé. Pero yo pongo mi mirada en Cristo. ¿Qué puede cosas? Digo, puede ser que me moleste, en un principio me molesta, en un principio siento tristeza, pero rápidamente la palabra de Dios, la semilla que he puesto en mí, la mirada, mi objetivo, mi único, me levanta. Y es algo temporal, muy temporal. Antes, yo lo he dicho en otras veces, ¿no? Mi, mi mayor problema es no tener la capacidad de poder hacer a mi mujer feliz. Yo creo que todos los hombres, todos los maridos les pasa lo mismo. Queremos hacer felices a nuestras mujeres, ¿verdad? Que no les falte de nada. Con los hijos también nos pasa, ¿verdad? Queremos que nuestros hijos no tengan ningún tipo de necesidad, que no pasen las necesidades que nosotros hemos pasado. Pero es que no depende de nosotros. Y Dios tiene que frustrarnos. Y Satanás utiliza esa frustración para hacerte sentir muy mal. Y a mí, el primer momento cuando yo veo la frustración de mis hijos o de mi mujer, ¿no? Y veo como que yo no puedo, porque claro, ¿cómo actuamos, no? La mujer viene a contarnos su problema y automáticamente el hombre somos muy prácticos. Mira, número uno tienes que hacer esto, número dos tienes que hacer esto, como que le damos la respuesta y la mujer se cabrea más. Y yo no vengo a que me des respuesta, vengo a que me escuches, porque así es como me siento. Pero los hombres queremos, ¿verdad? Porque, ay, nos sentimos tan mal cuando creemos que no somos capaces. Nos sentimos que fallamos porque somos los que tenemos que hacer felices a nuestras esposas, a nuestros hijos, y tenemos como la cabeza, la protección, y eso lo utiliza Satanás conmigo. Lo quiere utilizar y lo quiere seguir utilizando, pero Dios ya ha puesto en mí la semilla. No depende de ti, José Luis. Depende de mí. Tú no eres la última Coca-Cola del desierto. Tú no tienes capacidad. Soy yo. Entonces yo ya lo entiendo. Ahora, sufro, claro, porque el amor es sufrido. Y si tú ves sufrir a tu esposa o a tus hijos, tú sufres. Pero esa frustración no se convierte en un bucle de darle vueltas, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? No sé qué. Que eso te lleva a un estado muy incómodo y a unas circunstancias y a unas decisiones erróneas. No, yo rápidamente, mi bucle sale a la palabra. Digo, yo confío en Dios, Señor, tú estás trabajando en ellos. Yo no sé qué estás haciendo, pero yo todos los días los pongo en oración y sé que tú estás escuchando mis oraciones. Sé que tú los cuidas, sé que te corresponde a ti, que es parte de la disciplina como padre de ellos también, de hacerlos. Yo quisiera que ellos no sufrieran, pero sé que tú estás con ellos. Y ahí el dolor se va y aparece el amor y la confianza de Dios y otra vez volvemos al ataque. Sí, claro, el primer momento, ¿quién? ¿Cómo puede un padre ser ignorante de que te venga tu hijo, tu hija diciendo, ay, mira, me falta esto, no puedo? Y tú como padre te gustaría, ¿verdad? ¡Toma! ¡Pum! No puedes. Dios te hace impotente. Claro, puede ser dos cosas. Tú puedes decir, Señor, ¿por qué no me permites que yo supla todo lo de mis hijos? No, porque quiero que sepas que tú no eres, que soy yo el que va a suplir su vida. No, tus hijos no. Yo, mi mujer ya lo supo desde hace mucho tiempo, que yo no era el que le tenía que resolver sus problemas, que yo no era el, el primero. El primero es Dios, el primero es Cristo, el primero es Jesús. ¿Tú amas a Cristo por encima de tu pareja? Esto es importante, porque el primer mandamiento, y no te estoy diciendo por cumplir la ley, sino porque ya directamente tu corazón, que está la ley puesta,
tiene que ser un fruto. Dios está por encima. Claro, tú tienes que saber que Dios es el que sirves. Y ese Dios no va a decir, tú ámame a mí, que yo... No, claro que no. Es algo recíproco, ¿verdad? Tú amas a Dios sobre todas las cosas y Él ama a tu esposa más que tú. Más que tú. Entonces, sí, claro. Ahora, la frustración del hombre con referencia a la mujer, yo te lo digo, yo lo vivo, ¿eh? Lo vivo a diario. Yo digo, yo siempre he pensado, Pablo cuando decía el aguijón, dice, no, no lo dice, pero era la mujer. No, no lo dice la palabra, pero su aguijón era su mujer. Sí, pero no porque la mujer sea un aguijón, es porque nos frustra el no poder suplir, porque el amor es sufrido. Claro. ¿Pero por qué lo hace Dios? Porque Él es Él nuestra provisión. Tú no eres la provisión de tu esposa ni de tu marido. La provisión de tu esposa y de tu marido es Dios. Y eso tiene que saber Él. Y tú por mucho que hagas no lo vas a poder hacer, lo va a hacer Dios. Es un proceso. Ahora, tú no seas estorbo en el proceso de Dios. Tú sé propicio ora en la confianza. Soporta lo que tu esposo o tu esposa están pasando por la disciplina de Dios o por la esclavitud, porque la esclavitud del pecado no es un castigo de Dios. La esclavitud del pecado es para que la persona vaya a Él. O sea, si tú estás fuera de Dios y no te pasa absolutamente nada, ¿tú para qué vas a volver a Dios? ¿Tú para qué? No. Las personas fuera de Dios cada vez van a peor, a peor, a peor, a peor, a peor, a peor. ¿Para qué? Para que realmente rompa su corazón y diga, se acabó, quiero ir con papá. Ese es el motivo, no porque Dios diga, como no me quieres, yo te castigo. No, Dios es amor, de verdad, Dios es amor. No puede salir ni sombra de maldad. Dios no tienta. ¿No? Léelo Santiago. No tienta. Utiliza al tentador, pero por amor. Es una herramienta. Entonces, bueno, yo me siento frustrado hasta que la palabra actúa, el fruto de la palabra actúa. La confianza de que está en las manos de Dios, de que el propósito de Dios es un plan de Dios. ¿Cuándo va a ser? No lo sé, porque los tiempos son de Dios. Los que estamos llevando Juan 7 y habéis estado leyendo, estamos a martes, lunes y martes, ya tenéis que estar entendiendo que los tiempos de Dios son sus tiempos, no son nuestros tiempos. Sí queremos entenderlos, sí queremos que sean nuestros tiempos, pero los tiempos de Dios son sus tiempos. No son nuestros tiempos. Si tú quieres dirigir tu vida con tu corazón, Él va a exigir que sean tus tiempos. Y vas a ponerte muy serio con Dios. ¿Y por qué no? ¿Y cuándo? Y vas a creerte que eres tú. ¿Qué? Soy tu hijo. Porque mira todo lo que hago, todo el ministerio que tengo, todo lo que sufro por mis ovejas. ¿Cómo? Son sus tiempos. Y tú tienes que entrar en la confianza y en sus tiempos. Porque le perteneces. Eres su siervo. Siervo inútil. Que no que seas inútil, porque Él te ha hecho útil. Pero eres inútil para lo que no te compete, que le compete a Él. ¿Cuántos de los que estáis aquí os pasa lo que me pasa a mí con vuestras parejas? Voy a hacer una muestra. Como es anónima, carita triste, les pasa lo que a mí. Carita alegre, no les pasa. Si no tienes pareja, carita alegre, les pasa lo que a mí. Se siente frustrado porque no puede hacer feliz a su pareja.
Carita alegre es capaz de hacer feliz a tu pareja. Si hay alguno le va a preguntar cómo lo hace. No, ahí sí, claro que sí. Y es algo, los que lo sienten me comprenden. Porque nos saca de las casillas, pero ¿cómo no te puedes dar cuenta? Ya cuando vas a... No, no por mucho que se lo digas, al contrario, eres como de estorbo. Estás ahí y parece como que eres su enemigo. Señor, si yo lo estoy haciendo para que lo entere, mira. Y mi mujer me dice, no sé si está, igual está escuchándome, pero bueno, está escuchando, no pasa nada. No, no está escuchándome. Me dice, es que tú eres muy santo, tú eres muy santo. Lo siento, es estorbo. Es Dios. Son las cosas de Dios. No las entiendes. No quieras entenderlas. Deja. Confía. Seguid, dice, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Parece como que aquí nos está hablando, ¿verdad?, enderezar nuestra vida. Tenemos que enderezar nuestra vida. Pero si te das cuenta, ¿quién es el que sana la cojera? Sino que sea sanado. Es Él, el camino. No, no, no duermo en el sofá. Seguro que no. No, no estaba. Pero aunque me escuche, yo no estoy. Ella me entiende, ¿no? Dice que ya pasa de mí. Yo ya me he ido mi vida, ya pasó de ti, tío. Sí, de mí puedes pasar. Pero yo sé que de Dios no vas a poder. Me gustaría que no pasara, que tuviera que pasar, ¿no? Pero es necesaria. Ahora, mi confianza está en que Dios es propicio. ¿Cuándo? No lo sé, pero yo sé que ella va a entrar en el reposo del Señor. Y ya en vez de luchar, porque se ve que lo que es una lucha, ¿verdad? Yo sé que las mujeres son distintas a los hombres. Dejarme terminar, ¿vale? No, son distintas, sí. Por mucho que quiera la igualdad. Me refiero a que la mujer necesita tener todo para poder ser feliz, necesita tener todo agarrado, ¿verdad? Es como una rueda con radios. Si un radio falla, ya no es feliz, aunque estén todos los demás radios funcionando. Un solo. Están mal las cortinas, ya por eso ya está, ya no es feliz. Digo, pues vamos a ver, tienes todo lo demás. Entonces, el hombre no. El hombre tiene la capacidad de que es feliz con poco. El hombre puede vivir bajo un puente y es feliz. Se conforma. Los hombres somos distintos, tenemos una capacidad. Dios nos ha hecho distintos al hombre y a la mujer. En realidad somos el complemento, lo que uno tiene y el otro, y al final cuando se juntan los dos es el Adán completo. Sí, el hombre y la mujer es el Adán completo, una sola carne. Por eso dice, y los creó Adán, hombre y mujer los creó. El ser humano es el complemento, uno el otro, la media naranja, la naranja entera. Entonces, cada uno tiene su forma. La mujer es protectora. Dios le ha dado ese carácter para proteger, para... El hombre es más capaz de... Es el administrador el que trae. Claro que a veces esto falla, ¿verdad? Y muchas veces tiene que ver con la esclavitud del pecado, ¿no? Que es la mujer la que tiene que traer la provisión, el marido. El otro día había un light que estaban unas mujeres hablando, quejándose de que ya está bien de que la mujer tenga que mantener al marido. Estaban muy enfadadas. No, no es correcto. No es correcto. Y el mundo, en un principio,
cada uno tenía su rol, pero el enemigo empezó a meter ahí a las mujeres ideas de igualdad y tal, y han salido perdiendo. Porque ahora ya no vale con que trabaje uno, tienen que trabajar los dos. Eso fue la tercera revolución industrial. La mujer al trabajo. Pero ya no valía, ya, ¿para qué pide la mujer al trabajo? Porque ya si trabaja uno no vale solo, tienen que trabajar los dos. La revolución industrial es, vamos, más gente a trabajar para yo me enriquezca y al final lo que pasó es que ya no valía con trabajar uno y la otra, y porque el rol de la era alguien tiene que dedicarse a la familia, a los hijos, a la educación, al hogar, a alguien. No, ay, qué rollo, ahí quedarse en casa, yo quiero ser ingeniera y ahí empezó y ¡pum! Y se metió todo eso. Y no es un plato de buen gusto ser ingeniero, es que es tontería ahí. Digo, yo siempre he dicho, digo, yo me gustaría como mujer quedarme en casa, dedicarme a los hijos y no tener ahí. Pero no, el enemigo metió ahí a la mujer lo de la igualdad y la lucha de la igualdad y pum, pum, pum. Eso es una mentira. No es que el hombre sea superior a la mujer. Eso es otra mentira. Que también Satanás lo puso, el machismo y todo esto. No, cada uno tiene sus funciones, sus complementos, sus habilidades, sus... Dios no hace imperfectos, Dios no, no, Dios, y además Dios crea, dice, a la mujer la crea con la sustancia del hombre para que sea un complemento. Cuando Adán empieza, dice, no se encuentra a gusto con ningún animal, y entonces dice, tengo que crear a alguien de su carne para que pueda ser el complemento. Entonces, el matrimonio, la familia, la pareja, es la estructura completa del ser humano. ¿Por qué creéis que en el cielo no va a haber sexo? En el sexo no hay hombres y mujeres. Porque eso es aquí en la tierra. Dios tiene que crear para que haya, ¿verdad? Procrearse. ¿Y cómo se procrean? Sí. Solo es uno. Y hizo que la procreación tuviera su beneficio, ¿verdad? Porque si no tuviera un beneficio, ¿a qué íbamos a procrearnos? ¿Vale? Yo creo que no hubiéramos tenido hijos nadie, ¿no? Si fuese algo doloroso. No. Entonces todo tiene una lógica completa, pero el mundo lo trastocó, el mundo lo hizo todo para que se volviera, pero ahora estamos otra vez en Dios. Y la palabra es muy clarita. Y te trae las cosas a lo que es Dios. Y hay una lógica perfecta. Si crees la palabra. Hacer sendas derechas para vuestros pies. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esto lo está cogiendo de Proverbios. Seguid la paz con todos y la santidad. ¿Cómo uno puede ser santo? A ver, pregunto para que la gente me pueda escribir ahí. ¿Cómo uno puede ser santo? A ver cuántos aprueban hoy. Es una pregunta para que escribáis. ¿Cómo uno, ¿Cómo uno puede ser santo? Dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿Cómo uno puede ser santo? Nadie escribe. Todos suspensos. ¿Cómo uno es santo? Nadie escribe. Bueno, por Jesucristo. Ese es el camino. ¿Estamos de acuerdo todos? Gracias. Porque si no lo dices tú, no lo dice nadie. La santidad tiene que ver por creer en Jesucristo. Ahora, fijaros que
Él vive en... Amén. Sin la cual nadie puede ver. Tú, la santidad, no es que tú con tus fuerzas, siendo bueno a través de la ley, a través de los mandamientos, a través de las obras, vas a crecer en santidad. Y lo hemos estado leyendo en todo este Hebreos. La santidad tiene que ver por la gracia de creer en Jesucristo. Mirar, el 15, mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar. Deje de alcanzar. No está diciendo que pierda la gracia. Sería distinto, ¿verdad? Si aquí dijera, mirad bien, no sea que alguno pierda la gracia. No, alcanzar. Es decir, estás en el proceso, tú estás escuchando, tu oído oye a través de la palabra, lo de Jesucristo, todo esto, y estás escuchando. Y cuando crees, porque el escuchar enfrenta a todos tus pensamientos, tu corazón, las cosas que has aprendido, lo que crees, lo que en este momento crees, la estructura de vida que estás llevando, y la palabra está entrando y estás aquí. Ay, soy salvo por Cristo. Ay, el sacrificio de Cristo paga por mi pecado. Ay, hasta ahora he sido esclavo del pecado, pero para dejar de ser esclavo del pecado tengo que creer en Jesucristo. Entonces voy a ser siervo de Dios. Ay, sí, estás escuchando. Ahora dice que puede pasar que al escuchar, antes de alcanzar, porque es por creer, hemos dicho, ¿cómo podemos al creer en Jesucristo? Es decir, desde que escuchas hasta que crees y alcanzas la gracia, puede pasar algo que no lo llegas a alcanzar. ¿No? Dice, mirar bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. ¡Ja! Amargura. Otra vez. En este caso, la amargura tiene que ver con la esclavitud del pecado, porque todavía no has alcanzado la gracia, todavía no eres hijo. Aquí hay amargura. Entonces, esa amargura, esa que te amarga, ¿no? Ay, me hubiera gustado tener criadas, me hubiera gustado tener un coche en vez de esta bici que tengo, me hubiera gustado haberme casado con... Y estás amargado, estás hecho polvo, no quieres vivir, te da agobio la vida, estás escuchando, pero la amargura, ¿tú entiendes lo que es amargura? Yo sé lo que es amargura. ¿Has sentido alguna vez en tu vida amargura? ¿Verdad que la amargura es el estado ese de estar incómodo, de no querer seguir viviendo, ¿verdad? Que menos mal la misericordia de Dios, si no, ya no estábamos ninguno aquí, porque todos nos hubiéramos... Todos, efectivamente. Porque viene de aquí, viene de la esclavitud del pecado. Hay amargura. Hay amargura. El padre del pecado nos produce esa amargura. ¿Para qué? Para que rechacemos la obra de Dios. Vosotros no veis a los ateos con amargura de Dios. ¡Ay, si Dios existiera! ¿Cómo va a permitir que los niños... Siempre ponen a los niños por delante. Amargura. Amargo es algo, ¿verdad? Que no te gusta, no es un sabor que es el que te gusta, es un sabor que desprecias. Raíces de amargura en tu corazón, frustraciones, cosas que no te... Dice que en el proceso de oír, alcanzar la gracia, esta amargura puede evitar que tú lo alcances.
No sea que haya alguna, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Verdad que la amargura es muy incómoda para alrededor? Estamos haciendo un discipulado del mundo del corazón y esta semana toca el tema de los deseos. Habla de que si tus deseos están por encima de tus posibilidades, tú vas a tener una vida de amargura. ¿Por qué? Porque tus deseos quieren cosas que no pueden alcanzar. Eso tiene que ver con cómo te valoras, ¿verdad? Si tú crees que tú te valoras, ay, yo valgo un 100%. Pues ¿qué pasa? Que la gente que no te da el 100% vas a pensar, no me están valorando lo que yo valgo. Vas a sentir amargura. Y por lo general las personas amargadas suelen estar solas, porque esa es la estrategia de Satanás, aislarte, para que sea él en tus pensamientos el único que te hable y te dirija. No es agradable estar cerca de personas amargadas. Hay frustración del corazón porque, ay, me hubiera gustado haber sido con una carrera y no estar trabajando aquí limpiando casas. Me hubiera gustado, en vez de ser un albañil, ser un arquitecto y mis padres no me pagaron. Y tus deseos están por encima de tus capacidades o habilidades. Y eso produce amargura, frustración, malestar, infelicidad. Por el contrario, la humildad. Tú te valoras por debajo de lo que la gente te valora. Yo, la verdad es que qué bien, no, me valoran más porque yo no merezco tanto, ¿verdad? Tus deseos están por debajo de tus habilidades y tus capacidades. La humildad tiene que ver con la generosidad. Prefieres dar a recibir. Y verdad que esas personas, es agradable estar cerca de ellas. Esas personas tienen grupos de personas cerca porque Jesús era una de las virtudes de Jesús, es humilde, sé humilde como yo. Ahora, quizás tú ya eres adulto y estés luchando con un corazón que no ha sido ejercitado, porque el corazón necesita ejercitarse como tú ejercitas los músculos, ¿verdad? Tú quieres tener molla, quieres tener bíceps, pues tienes que ir al gimnasio y se trata de pum, 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 ¿verdad? Trabajo. El corazón también necesita ese trabajo para poder fortalecerse y realmente poder controlar. Y el ejercicio que hay que hacer es el autocontrol. Es decir, saber controlar tu corazón por encima de las necesidades. Ahora, no tienes que esperar a que tu corazón no puedas alcanzarlo, eso no es autocontrol. Es decir, que en un momento dado tú quieras algo y no lo puedas conseguir, eso no es autocontrol, porque ahí ya te va a frustrar tu corazón. Autocontrol es que tú puedas conseguirlo y te retengas. No, voy a corazoncito. Claro, en la adultez es más complicado, es más fácil educar a los hijos. Por lo general, el padre, lo decíamos antes, los padres quieren darle todo a los hijos. Y los hijos que han tenido padres que han tenido capacidad para poderle dar todo, suelen ser niños muy impertinentes. Suelen ser jóvenes muy impertinentes. Suelen ser adultos muy infelices. ¿Por qué? Porque en la infancia lo han tenido todo y cuando ha llegado un momento en el que no han podido conseguir, porque, mira, en esta vida no se puede conseguir todo lo que quiere este corazón, porque este corazón va para arriba, no tiene fin.
no tiene fin en lo que desea, ni con los medios de comunicación, las películas y todo eso. ¡Pua! Terrible lo que aprende el corazón y quiere. Entonces digo, es un consejo para los padres. Empieza a educar a tus hijos con autocontrol. No se trata de que, no les des nada. No, se trata de que trabajes. No, esto no. Tienes que aprender que en la vida no se tiene todo lo que se desea. Hay un estudio que miden el más alto grado de la felicidad. Y ese estudio llega a la conclusión de que las personas que alcanzan más grado de felicidad son las personas que menos tienen. Son las personas que están en la parte más baja de la economía, la gente más pobre. La primera vez que yo fui a Marruecos, pasé por el medio Atlas. Íbamos hacia el Alto Atlas, por el medio Atlas. Es un sitio seco, 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 seco. No hay nada. Solo esas ruedas que ruedan ahí. Seco, todo seco, todo seco. No es tierra de desierto, es seco. Es como una tierra seca, ¿no? Y entre medias de esa carretera que hacía un calor que no veas. De repente, pueblos construidos de adobe. Que no había diferencia de color del terreno a las casas, porque estaban construidas claramente de la tierra de ese sitio. Y un árbol. Y la gente mirábamos eso, las casas esas, y preguntábamos al guía, oiga, ¿y aquí la gente cómo vive? ¿Cómo es posible que la gente pueda vivir en este sitio? Tan seco, tan árido, tan... ¡Ah! Tiene que ser dificilísimo. Y nos comentaba, ¿no? Y a mí se me quedó muy grabado eso. Y dice, esta gente era feliz hasta que llegó el turismo y se dio cuenta lo poco que tenía. Era feliz hasta que llegó el turismo y se dio cuenta lo poco que tenía. La felicidad tiene que ver con el poder alcanzar lo que tu corazón quiere. Si tú dices, ay, yo lo que quiero alcanzar es un 40, y alcanzas el 40, eres feliz. Pero dices, yo lo que quiero alcanzar es un 400, y llegas a 300, eres infeliz. ¿Cómo es posible si tienes muchísimo más que lo del 40, tienes 300, que no eres feliz? Porque tu meta, tu deseo está por encima de lo que tu corazón desea. Entonces, digo, ahora en la adultez es complicado si tienes un corazón insatisfecho, ¿verdad? Y estás sufriendo porque dices, otros tienen y yo no tengo. Bueno, si tienes hijos. Claro, porque normalmente esas personas hacen esto. Para que no les pase a mis hijos lo que me ha pasado a mí, les voy a dar todo lo que quieran. Bueno, pues van a ser tan infelices como tú. Porque el corazón no tiene límite para pedir. Pero tus habilidades sí las tiene. Es mejor educar al corazón de que no tiene que llegar al límite. Que tiene que conformarse. Que tiene que hacer autocontrol. Que tiene que saber a que cuando no es un motivo para insatisfacción. No. El corazón tiene que estar fuerte. El ejercicio del corazón tiene que ver el autocontrol. A ver cuántos están de los que están dando el curso, que ya se lo he hecho spoiler. Luis, spoiler. Cheri, spoiler. Bueno, leeros el capítulo de todas formas. Amén. Entonces, puestos los ojos en Jesús. No sea que haya alguna fornicario o profano, como Esaú,
que por una sola comida vendió su primogenitura. Vamos a terminar con esto, ¿vale? Es muy curiosa esa historia, ¿no? Porque Jacob no le correspondía, aunque en el vientre de la madre ya Dios le dijo, hay dos pueblos, estaban luchando entre ellos, dice, hay dos pueblos, el mayor servirá al menor. Parece un poco injusto, porque realmente fueron minutos, ¿verdad? Lo que nacieron uno del otro, no podemos decir que sea el primero o el segundo, pero físicamente era así, pero porque venían en la misma matriz, eran gemelos o mellizos, no sé si eran gemelos o mellizos, bueno, distintos, eran distintos. Pero nacieron uno primero, Esaú, y otro después, ¿vale? Ahora, eran distintos. Uno era fuerte, era cazador, obediente, porque se le ve que era obediente al padre. El otro era cocinilla. Le gustaba quedarse en casa, hacer guisillos con mamá. Uno era velludo, dice el oso, el hombre contra más pelo, más velludo, más hermoso, ¿no? Como el oso. El otro era lampiño, no tenía pelillos. Los del LGTBI dirán, sería homosexual. No sé. Y ahí los tenemos. Él vende su primogenitura. Está claro de que Esaú es esforzado en las cosas de la tierra, no le interesa mucho el espíritu. Cuando viene la bendición, Esaú dice, no se acordó de la lenteja. El padre le dice, que te voy a bendecir. Vale, padre, sale a cazar. Me va a llevar, porque iba al día a día. Si ese le bendice, fantástico, me va a bendecir mi padre. No se acordó de las lentejas, él perdió. En realidad, era el Jacob el que iba a ser bendecido porque vendió su primogenitura, ¿verdad? La mamá, que estaba muy al loro, dice, esto no puede ser así. Este es el que tiene la primogenitura. Dirigida, ¿verdad? Por fe, por la fe. No por ella, sino por esa fe, por esa corriente que Dios muestra, que da. Ella, desde cuando está luchando, el mayor servirá al menor. Cuando está escuchando de que el padre va a bendecir, va y parece como que va a hacer algo malo, en realidad está siendo dirigida por Dios, ¿no? Y hace pum pum todo para que Saúl reciba la bendición. ¿Qué hace Saúl para recibir la bendición? Nada. Bueno, podríamos decir que sí. Miente, usurpa, porque miente. Padre, soy Esaú. Ni supo poner la voz de Esaú porque el padre dice, uy, parece la voz de Jacob. Y recibe la bendición, ¿verdad? Y el padre se entera. Cuando viene Esaú, ¡ay, ya te he traído el guisito, padre, bendíceme! ¿Cómo? ¿Pero quién es el que ha venido? Y se da cuenta de que le ha usurpado la bendición. Pero, padre, tú me ibas a bendecir a mí, pero este ha venido. Y ya, bueno, no pasa nada. Dame a mí otra, ¿verdad? Es algo que yo no lo entendía al principio cuando. Dame a mí otra bendición. Y el padre dijo, bueno, sí, pero lo que fue más que una bendición fue una maldición, ¿verdad? Ora y le pone en posición terrible esa oración. Yo digo, papá, cállate. Si vas a decirme eso, mejor no me lo digas. Pero hay algo espiritual que está hablando y que nos está diciendo. Él sin hacer nada, sin merecérsela, como usurpador recibe la bendición. Eso es lo que te pasa a ti. ¿Qué has hecho tú para recibir la bendición? Nada. Nada más que creer en Jesucristo. Nada más que creer en Jesucristo. No has hecho nada. Es Cristo quien hizo todo para que tú pudieras ponerte los trajes de Cristo y acercarte ahora a Dios. Y ahora cuando te acercas a Dios, Él huele la sangre de Cristo. La sangre de su Hijo derramada por ti. Jesucristo, qué bien hueles. Ahora, Esaú, ¿por qué no le diste también bendición a él? Está hablándonos
de que no vamos a poder alcanzar la bendición si vamos con nuestro esfuerzo, si vamos con nuestra justicia, si vamos por un sitio distinto al que Él ha estipulado. Quería la bendición, era obediente, parecía como que le correspondía a papá, era el preferido de papá, él era el que tenía que darme la bendición y se la dio al otro porque hizo trampa. No vale, es trampa, no vale. ¿Cuántas veces has jugado y cuando ha sido trampa has dicho no vale, porque es trampa? Aquí sirvió. Y te está hablando de algo importante. Está hablando de que tú no puedes acercarte a recibir la bendición de una forma distinta a la que está prevista. Ahí estaba prevista de que fuera la piel de Saúl, de los canales, el olor. Si él no entra, papá, soy Esaú, soy Jacob, es que dámela a mí. No se la da. Tiene que entrar a través de cómo realmente tendría que entrar. Tú no puedes entrar, Señor, mira que soy yo, que ay, he hecho todo. Tú no puedes entrar así a recibir la bendición de Dios. Hay solo una entrada. Hay solo un camino. Hay solo una puerta. Y esa es creyendo en Jesucristo. No, no, que no te inventen otra. Que no te inventen otra. Solo hay una. Jesucristo. Y dice que, aunque la procuró con lágrimas, yo sé que muchos van a llorar. Y van a llamar. Y van a clamar. Pero Señor, si en tu nombre hice milagros. Si en tu nombre eché demonios. Si en tu nombre hice ayunos. En tu nombre. Yo sé que más de uno. Porque están entrando por una puerta distinta, porque son insensatos, se dejan llevar por el razonamiento humano, no están examinando la palabra correctamente, están siendo flojos y se están creyendo lo que otros, como en Gálatas, ¿verdad? Por cierto, ya tenemos libro. El libro que vamos a estudiar, que vamos a empezar, Gálatas. Gálatas, vamos a empezar Gálatas, ¿vale?